Hay tres asuntos primordiales que están preocupando y que tienen inquieta a la población mexicana sobre lo que se autorizó y lo que se aprobó, más bien en estos periodos extraordinarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y uno de los temas es la llamada ley espía, el otro es la militarización de la Guardia Nacional y qué implicaciones tiene, y el otro es el tema de la CURP biométrica. Es por esto que invité vía Zoom a este programa a Luis Fernando García, quien es especialista en derechos humanos y en tecnología, y también es cofundador y exdirector de Red MX, para poder platicar de estos temas. Luis Fernando, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y si te parece, comenzamos con el primer tema, en particular la llamada y la bautizada ley espía. Desde tu perspectiva y desde la perspectiva de los derechos digitales, ¿qué riesgos concretos representa esta llamada ley espía que se aprobó recientemente en el periodo extraordinario? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, depende a qué te refieras con cuál es la ley espía, ¿no? Creo que ha sido una manera de escribir lo que se ha aprobado que no me parece la más correcta, no porque no haya un montón de espionaje siendo aprobado, Sí. sino porque en realidad no es una sola ley, ¿no? Y creo que ver todos estos temas de manera aislada y segmentada no permite dimensionar la gravedad de los asuntos que fueron aprobados. Para mí, las reformas en su conjunto dibujan un panorama de vigilancia masiva sobre la población de manera muy importante. En particular, la ley del sistema de investigación e inteligencia, en conjunto con la Ley General de Población. Ya dado que, por ejemplo, la Ley General de Población fue modificada para, más allá del tema de los biométricos, que si quieres ahorita también lo platicamos, Ujú. se obliga a todo ente público o privado a requerir la CURP para cualquier trámite o servicio, o sea, sin ningún tipo de distinción ni de límite. Eso técnicamente implica que nos van a pedir la CURP para absolutamente todo, desde comprar algo en la tiendita hasta usar un servicio digital, abrir una cuenta en redes sociales, comprar un chip de telefonía o hacer absolutamente cualquier cosa. Eso implica que todos estos entes públicos y privados generan registros de la actividad de toda la población. Y eso se conecta con otra ley que ya mencioné, la ley de inteligencia, en donde se crea una plataforma central de inteligencia, que esa creo que es la que menos atención ha obtenido y es la más preocupante, que es una plataforma que permite al Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era el CISEN, y a la Guardia Nacional, que sabemos que está adscrita a las Fuerzas Armadas, pues es una de las Fuerzas Armadas del país, el acceso irrestricto en tiempo real, sin control judicial, a toda base de datos o registro público-privado, de datos biométricos, telefónicos, bancarios, fiscales, de transporte, de salud y cualquier otro registro o base de datos. Es una plataforma de vigilancia masiva de la población sin precedentes que además se pretende utilice sistemas de inteligencia artificial para analizar los datos de todas las personas en México con un potencial autoritario y abusivo enorme, ¿no? Entonces, yo destacaría primero que nada ese sistema Ujú. y luego todo lo demás son añadidos y cosas que también hay más cosas preocupantes en estas legislaciones, pero cuando, por ejemplo, los partidos de oposición han hablado de la ley espía, típicamente se han referido a la ley de Sí, telecomunicaciones, que también correcto. tiene muchos problemas. También tiene muchos problemas, son problemas que acarrea desde 2014. En el año 2014, cuando se aprobó la ley de telecomunicaciones original, entonces muchos que hoy están en el poder votaron en contra, protestaron, subieron a tribuna y muchos protestamos y denunciamos que esa legislación iba a permitir abusos, iba a permitir la geolocalización en tiempo real sin control judicial, iba a permitir el acceso a datos telefónicos, no al contenido de las comunicaciones, sino lo que se conoce como los metadatos de comunicaciones, que es quién se comunicó con quién, fecha, hora y duración de esas comunicaciones e incluso la ubicación geográfica de las personas que son conservadas hasta por 2 años, algo que también a mí me parece y en muchas partes del mundo se considera violatorio del derecho a la privacidad, y que no eran, digamos, cosas que se dijeron en 2014 que eran hipotéticas o que fueron irracionales. De hecho, estos últimos 11 años de aplicación de esa legislación demuestran que efectivamente teníamos razón quienes en 2014 advertíamos que esta legislación era problemática, porque está plenamente documentado que tanto autoridades sin facultades
y autoridades sin control judicial accedieron a esos datos, llevaron a cabo la geolocalización. Ujú. Y ahora lo paradójico es que quienes estaban a favor ahora están en contra y quienes estaban en contra ahora están a favor. Sin justificar para nada desde el gobierno, muchos senadores como el senador Corral, Claro. como quien, la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, como Ricardo Monreal, Adán Augusto López, todos votaron en contra y ahora apoyan esta legislación sin ni siquiera justificarlo, a pesar de que, a diferencia de 2014, hoy tenemos evidencia de que esa legislación sí ha facilitado ese tipo de abusos. Entonces, sí es cierto, no cambia nada de 2014 para acá, pero eso Ujú. no hace que la legislación sea correcta, ¿no? Pero Claro. a la luz de lo primero que te platiqué, esto hasta parece menos importante, porque es algo que ya tenemos desafortunadamente y con lo que hemos vivido, pero lo nuevo es absolutamente todavía más invasivo. ¿Por qué, Luis Fernando, y justamente que mencionabas el tema de los datos biométricos en esta CURP biométrica, ¿por qué la incorporación de estos datos biométricos a la CURP es motivo de tanta preocupación para muchos ciudadanos? ¿Qué hace tan, digamos, qué hace tan delicados estos datos? Bueno, una cuestión principal es que a diferencia de otros datos, desafortunadamente en México frecuentemente recibimos noticias de que se vulnera una base de datos que está en venta en Ujú. Internet y que esos datos son utilizados por delincuentes para cometer delitos de fraude, extorsión, la suplantación de identidad, etcétera, ¿no? A diferencia de otros datos como por ejemplo la contraseña, un dato biométrico que está asociado a la fisiología o fisionomía de las personas, eh, no se puede cambiar, ¿no? Si filtra tu contraseña, pues cambias tu contraseña y así mitigas o remedias los riesgos de que alguien utilice esa contraseña. Pero si se pierde control sobre los datos biométricos, eso puede conllevar consecuencias para, digamos, permanentes o de mucho, digamos, para mucho tiempo para las personas. Entonces, lo delicado de estos sistemas es particularmente eso. Adicionalmente, hay, hay de sistemas de identificación biométrica a sistemas de identificación biométrica, no todos son iguales. El propuesto y aprobado por el Congreso es un sistema en donde hay una base de datos centralizada y masiva con los datos biométricos de toda la población. Eso hace todavía más riesgoso porque a diferencia de algo que ya sucede y que sucede a veces, digamos que también nos dicen mucho como, bueno, pero ya le di los datos biométricos a alguien más y tampoco estaba bien en muchos casos, ¿no? Entonces tampoco justifiquemos cosas a partir de cosas que estaban mal y que Exacto. desafortunadamente suceden. Pero además de todo, las bases de datos que existen de datos biométricos son mucho más limitadas, son más pequeñas. Mientras más grande es la base de datos, un atacante informático, por ejemplo, tiene más incentivos para atacar y vulnerar esa base de datos, porque de ser exitoso mi ataque, yo obtengo datos de muchísimas más personas. Por eso es que hay otros sistemas de identificación biométrica y es algo muy sencillo que cualquiera puede entender. Por ejemplo, las personas que permiten que su teléfono se desbloquee con su rostro o con su huella digital, ni Apple ni Google tienen una base de datos con todos los datos biométricos de quienes hacen eso. Ese dato biométrico se almacena en el teléfono y lo único que pasa es que cuando pones tu cámara enfrente de tu rostro, se contrasta ese rostro que ve la cámara con el dato biométrico que está en el dispositivo. No hay una base de datos centralizada que pueda ser atacada y vulnerada y afectada toda la población de un país, como sí es lo que está Claro. proponiendo y acaba de ser aprobado. Entonces, ese es un principal riesgo, pero además el que te estén pidiendo esa CUR para todas las cosas genera estos riesgos de los que ya he mencionado, Sí, ¿no? que esta información, digamos, se vaya para todos lados y tenga que estar haciendo esta integración, ¿no? De todos estos datos biométricos para cualquier, digamos, servicio que vayamos a dar de alto, para cualquier contratación que queramos hacer. A ver, y en base a esto y a todo lo que mencionas, Luis Fernando, me gustaría preguntarte, en México, ¿existe un marco legal robusto en México que realmente esté protegiendo los datos biométricos para evitar que se filtren o se usen con fines indebidos? No, para nada, al contrario. Venimos de una mala legislación de datos personales que ha operado en este país y una autoridad de protección de datos débil, autónoma, pero débil, como era el INAI, a una situación absolutamente peor en donde acaban de eliminar la INAI. Hoy técnicamente no tenemos autoridad de protección de datos, es una oficina de bajo nivel dentro de la Secretaría Anticorrupción, sin experiencia, sin presupuesto, sin dientes, y hicieron modificaciones a la Ley de Protección de Datos Personales que disminuyen de manera considerable las protecciones al derecho a la privacidad. Entonces estamos en una circunstancia todavía peor. Más máxime a todo esto es que todas esas reformas que fueron aprobadas, casi en todos los transitorios de estas plataformas muy rimbombantes, que van a manejar un montón de datos personales, se dice
que no va a haber presupuesto adicional para operarlas, lo cual obliga a quien tenga que armar todos esos sistemas a operar con presupuestos inadecuados que ponen todavía más en riesgo esos datos. Si le añades a todo esto la frecuente colusión que existe entre la propia delincuencia y el Estado, que para todos es evidente en muchos niveles de gobierno, los riesgos que ya se materializado en el pasado también, de que estas herramientas que se nos venden que son para la seguridad terminen siendo utilizadas para beneficio, si no es que directamente por la delincuencia organizada, es sumamente alta y yo diría hasta garantizada a partir de la ausencia de controles absolutos. Se está dando un poder inusitado, inédito en la historia del país. Nunca nadie, una autoridad ha tenido acceso a tanta información de tantas personas en tiempo real sin ningún tipo de control judicial ni ningún otro tipo de medida de rendición de cuentas. Y cuando tú le das mucho poder a alguien y la oportunidad de usarlo sin rendir cuentas, los abusos están prácticamente garantizados porque se sabe esa autoridad con absoluta impunidad garantizada desde el momento en que tiene acceso a esas herramientas, que nadie se va a enterar cómo les va a utilizar y que incluso si alguien se entera no va a pasar nada. Y eso es lo que no nada más en temas de vigilancia ha sucedido, sino en temas de seguridad en el país. A la autoridad no le faltan datos y tecnología para combatir a la delincuencia. Lo que le falta es voluntad política de quebrar los vínculos entre el poder político y el poder criminal, que sabemos que subsisten y que mantienen el sistema de violencia que persiste en el país. Están los ejemplos como el tema de Pegasus, una tecnología sumamente avanzada que también se nos vendió que era para la seguridad. Y, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa es muy ejemplificativo ahora que se intenta utilizar el dolor de las víctimas de desaparición forzada para justificar todas estas medidas de vigilancia autoritaria. Bueno, esa herramienta Pegasus tan poderosa para supuestamente combatir el crimen fue utilizada para espiar a los estudiantes mientras los estaban desapareciendo y antes, a sus familias, a sus abogados, al GIEI que vino a investigar el caso, e incluso a funcionarios públicos que en el gobierno pasado estaban investigando el caso de Otsinapa. Todo esto con absoluta impunidad y no solamente eso, otra de las reformas que no hemos alcanzado a hablar es una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que le da facultades al ejército, al mismo que espió con Pegasus a todos estos actores, le legaliza su actividad de inteligencia que era absolutamente ilegal durante los últimos años y hasta se le premia por espiar a todos estos actores. Entonces creo que el público es más sabio y sabe perfectamente que darle tanto poder al Estado no garantiza seguridad, sino que muchas veces termina redundando en contra de nuestra propia seguridad, precisamente por esa complicidad y esa colusión que frecuentemente existe entre el poder público y el poder criminal. Mira, todo esto de lo que nos comentas, Luis Fernando, si ocurriera, vamos a poner un hipotético, si ocurriera una filtración masiva de estas bases de datos biométricos, ¿qué consecuencias concretas tendría esto para un ciudadano común y cómo puedes revertir también, ¿no?, el tema del robo de la identidad biométrica? Bien mencionabas hace unos minutos, si me roban la contraseña, la cambio, pero el tema de cómo revertimos el robo de datos biométricos. Sí, creo que hay un mito muy difundido de que se cree que los sistemas de identificación biométrica son infalibles y son muy seguros y justamente previenen la suplantación de identidad, pero eso es una mentira. Existen muchas técnicas de ataque a esos sistemas de identificación biométrica, sobre todo en la medida en la que la tecnología también va avanzando y que va siendo aprovechada por atacantes informáticos, existen maneras de suplantar y de utilizar esos datos biométricos para engañar sistemas de identificación biométrica. Si además de todo tú haces condicional al acceso a servicios y trámites públicos y privados el tener que identificarte biométricamente, eh, pues los riesgos de suplantación de identidad a partir de la vulneración de los datos biométricos son absolutamente reales, son reales hoy y seguramente se van a agravar todavía más con el tiempo a partir de ese desarrollo tecnológico. Hoy, por ejemplo, es bastante sencillo suplantar el registro de voz de una persona. Hasta hace muy poco, muchos bancos te decían que tu voz era tu firma. Y ahora es muy sencillo con un software muy barato generar la voz de una persona y suplantar su identidad. Lo mismo con el rostro y lo mismo puede pasar con otros datos biométricos. Hay una confianza exacerbada también, una confianza exacerbada impulsada por intereses económicos, quienes venden todos estos sistemas de identificación biométrica que los venden además muy caros, donde hay mucha corrupción, etcétera.
de vender esto como si fuera infalible, como si fuera la panacea, sin pensar en todas las consecuencias que esto puede tener, porque además estos sistemas fallan y excluyen y discriminan a muchas poblaciones. Por ejemplo, esto ya es algo que ya sucede, personas de edad avanzada o personas que hacen un trabajo manual que daña sus huellas digitales, ir al banco es un calvario porque no les reconocen las huellas digitales. Y eso Ujú. son cosas que no se piensan al momento de diseñar estas soluciones tecnológicas Van sufriendo que se desgaste las venden huellas como mágicas. digitales. Exacto. Y en ese sentido es muy importante, digamos, combatir este tecnosolucionismo, esta Ujú. tendencia a creer que ponerle tecnología e inteligencia artificial a todo hace las cosas mejor. No, a veces genera riesgos, genera y produce consecuencias adversas que se tienen que tomar en cuenta. Creo que es un error confiar en la identificación biométrica como la panacea, que como la está vendiendo el gobierno y como lo han hecho en otros, aparte esto no es nuevo, en otros países lo han intentado y se han documentado esos abusos, pero no se quiere aprender la experiencia internacional, se quiere comprar el humo y los espejitos que venden gobiernos y empresas que producen este tipo de tecnologías sin pensar en las consecuencias. Hay otras maneras, no es la única manera, no es necesario todo este sistema para la identificación, por el simple hecho así de sencillo. Por ejemplo, en este país la inmensa mayoría de la población tiene reconocida su identidad y tiene documentos de identidad. ¿Por qué hacer este documento de la CURP biométrica obligatorio? Hay personas que tenemos credencial para votar, tenemos pasaporte o cédula profesional y hay muchos otros que no, eso es cierto. Pero ¿por qué hacerla obligatoria? ¿Por qué no hacerla, digamos, opcional? Quien no tenga una identificación y quiera una identificación gratuita, Ujú. y no la pueda obtener porque no es mayor de edad, porque cuesta el pasaporte, porque no tiene una profesión, pues que pueda accederla. Pero quienes ya tenemos otra identidad, ¿por qué tendríamos que hacerlo? La respuesta es que quieren una base de datos biométrica masiva y Claro. completa de la población. Hoy no la tienen completa, hoy la tienen fragmentada y la quieren completa también para a partir de ahí potenciar otros sistemas de vigilancia, como los sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial, que parecen de ciencia ficción, pero en muchas ciudades de este país ya existen, pero no han sido efectivas porque no tienen una base de datos con los rostros de todas las personas. Entonces las cámaras no pueden reconocer a las personas. Esta es otra forma de vigilancia masiva, totalmente autoritaria, propias de regímenes autoritarios, que es la aspiración de muchas personas autoritarias dentro del gobierno poder implementar, pero que no han podido implementar porque no tienen esta base de datos centralizada. Ahora la tendrán y muy seguramente en poquito tiempo vamos a ver cómo anuncian esos otros sistemas de vigilancia masiva potenciados por estas posibilidades que les otorga esta base de datos centralizada. Estamos entonces avanzando hacia un modelo de vigilancia total. Esa es la realidad en México en estos momentos. Y finalmente, Luis Fernando, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Crees que la sociedad mexicana está suficientemente informada de todo esto, de todo lo que está aconteciendo y sobre todo si está pues informada respecto a estos riesgos o hay ya una normalización peligrosa de la vigilancia? Yo creo que en general, digamos, haciendo una generalización de la población no está informada, pero tampoco yo lo haría culpable de su propia desinformación. La verdad es que es muy difícil informarse cuando tienes gobiernos que te están desinformando todo el tiempo y también partidos de oposición que dicen cosas imprecisas. En esta discusión, por ejemplo, esta obsesión de los partidos de oposición de hablar de una ley espía ha oscurecido todo esto de lo que estamos hablando, que es muchísimo más grave y han dicho cosas que no son ciertas. Entonces, es difícil informarse, no hay conversaciones honestas respecto de estos temas. Creo que sí hay una normalización, hay argumentos pues pobres o flojos como, bueno, pero ya le doy mis datos a otras empresas. Eso tampoco está bien y eso es culpa también del gobierno. El gobierno no ha regulado la protección de datos de manera adecuada, ha normalizado que nos estén vigilando tanto empresas como gobiernos todo el tiempo y no es por error, es por diseño. Esa vigilancia que hacen también compañías de la población es aprovechada por el propio Estado, facilitada, incentivada por el propio Estado. Entonces, definitivamente yo creo que la población no está informada, pero tampoco está consciente y no es su culpa. Le están ocultando información, le están ocultando las consecuencias. Cuando una persona está aceptando términos y condiciones de una empresa o simplemente por existir ahora, no se está dando cuenta de cómo el que le registren toda esta información, qué consecuencias tiene. Y es difícil saberlas, pero hoy
hay personas a las que les niegan créditos, les niegan un trabajo, les dan tasas y precios diferenciados a partir de la vigilancia de la que son objeto. Las personas cuando dicen acepto a unos términos y condiciones no tienen manera de saber que esas van a ser las consecuencias, así Exacto. como decir acepto estas legislaciones de vigilancia masiva, tampoco estamos teniendo visibilidad sobre cómo van a ser implementadas y utilizadas en nuestra contra, porque es muy fácil y muy placentero imaginar que quien nos va a estar vigilando es alguien que nos quiere mucho y nos va a tratar de cuidar, pero muy probablemente la realidad es que es alguien que tiene otros intereses en juego, que puede ser incluso la propia delincuencia la que nos está vigilando y aprovechando y explotando toda esa información para sacarnos dinero, para manipularnos políticamente, para reprimir nuestra libertad, en muchos sentidos que a veces pues, son invisibles, pero que son reales. Y esa es la dificultad y la razón por la cual las personas creo que es importante que intenten hacer un esfuerzo por no solamente informarse, sino difundir a más personas, porque esta información no está llegando en este mar de desinformación y de normalización de esta vigilancia, e intentemos resistirla por todos los medios que estén a nuestro alcance, porque nos están condenando a un escenario autoritario, sin libertad, sin autonomía, que tarde o temprano, si no lo vemos en este momento afectando nuestras Ujú. vidas, aunque nos la esté afectando, eso se va a hacer cada vez más palpable y tal vez ya sea mucho más tarde y más difícil desmontar todos los sistemas de vigilancia una vez que están instalados que intentar impedirlos antes de que se construyan. Luis Fernando García, especialista en derechos humanos y en tecnología y cofundador y exdirector de Red MX. Muchísimas gracias por esta entrevista, por esta plática que nos podría dar, pero muchos minutos más este tema y si nos lo permites, pues comunicarnos contigo en próximos días para seguir dialogando de esto.